Amigos, amigas, otra vez con ustedes en su programa semanal Espíritu y Materia de Canal 37 Extra Plus. Estamos los días lunes, miércoles y sábado a las 8:30 de la noche y el domingo a la hora familiar del almuerzo a las 12 del día, para que nos observen y también nos hagan sugerencias. Ahí tienen nuestros teléfonos, siempre recibimos llamadas y también sugerencias sobre qué programa les gustaría que hiciéramos. Soy Francisco Picado, director de la Clínica de Terapias Naturales y Spa. Estoy situado de los semáforos del Colonial, 2 cuadras con 15 varas al sur, en la colonia Salvadorita, a mano izquierda. Ahí nos pueden visitar todos los días prácticamente para sus problemas de medicina natural, de medicina oriental con agujas, con terapias también de fisioterapia, igualmente con moxas, masajes de diferente tipo, sauna, y también tenemos productos para que ustedes puedan revisar nuestra tienda y llevar para su beneficio. Tenemos años, bastantes años, más de 20 años de dar cursos de diferente tipo. Este año también estamos dando cursos de medicina natural moderna, de cosmética natural y de masajes con aplicación de ventosas. Llamen por favor a nuestros teléfonos, inscríbanse con tiempo para que puedan participar. Quiero decirles de que estos son los cursos de los 3 primeros meses. En los otros 3 meses vamos anunciando los otros. Fíjense que les voy a decir algo, estamos viviendo tiempos difíciles, tanto en nuestro país como en el mundo. Es terrible y cada vez parece que se complica más y eso molesta a la economía. A tal grado que ahora yo ya no planifico, David, como antes, para el año, sino cada 3 meses. No sabemos en los próximos 3 meses cómo vamos a estar. Porque a veces me preguntan, ¿y cuándo va a dar el de quiropraxia? Esperemos que pasen estos 3, ¿verdad? Para ver. Bien, amigos, vamos a hablar hoy de un tema psicológico. Y un tema que tiene que ver con la conducta humana. Vamos a hablar de la depresión. Se dice que el 5% de la población mundial padece algún tipo de depresión y que los niños y la tercera edad son los clientes número 1 de la depresión. Entonces, es bueno ponernos en guardia, porque depresión no es que hoy amanecí un poco así mal, con falta de energía, que hoy tengo un problemita que tengo que resolver o alguna cosa. Ese es lo ordinario. No, la depresión es algo más serio que eso. Y tan serio que puede ser recurrente y puede acompañarnos el resto de la vida. En este programa vamos a ver cuáles son los orígenes de una depresión, cuáles son las manifestaciones de una depresión y cuáles son también los tratamientos que se pueden recibir para dominar la depresión y ser un ciudadano, una persona más estable, porque nadie es totalmente estable, siempre estamos y que nos puede pasar cualquier situación endógena que se llama interna o exógena. Entonces tenemos que estar siempre pendientes de esos aspectos. Y para tratar este tema nos acompaña hoy con mucho prestigio y con muy apropiado el psicólogo David Flores. Él se va a presentar, le agradezco su presencia en el programa y una vez que se presente voy a hacer una pequeña introducción y va a entrar él con los temas de fondo de este tema. David, por favor, preséntese. ¿Qué tal, maestro? Encantado de estar en tu programa Espíritu y Materia. Como él decía, me presento por mi cuenta. Muy contento de estar en este programa. Mi nombre es David Flores. Tengo grado académico de una maestría en el área psicológica. Por lo visto, hoy vamos a estar hablando de este tema interesante para toda la población y sobre todo que la información llegue hasta el seno cognitivo para que podamos tener acciones al instante, cómo trabajar. Estoy ubicado actualmente en el local de Sabana Grande de los semáforos de la entrada
o lo que comúnmente se llama cruce de los rieles, 300 metros hacia arriba a mano derecha. Estamos prácticamente lanzando para toda la población de Nicaragua la marca Natural Day, que es una marca también que va a ser de mucho prestigio, igual que su marca, para todos los pobladores del país, atendiendo no solamente la temática psicológica, sino que asociado a terapias alternativas. Gracias, David, por su presentación y por estar aquí. En cuanto al tema de la depresión, vamos a hacer 2 programas, porque nos pareció que un solo programa, el tiempo es muy corto. Hoy vamos a tratar la depresión, sobre todo en los niños y los adolescentes, y el próximo programa será sobre los adultos y la tercera edad, porque fíjense que no se pueden echar todos en un solo saco. Así es. Como se dice popularmente, son manifestaciones y orígenes diferentes que tiene cada etapa. Puede ser que una persona en la niñez no tuvo cuadros depresivos, pero puede ser que los tenga en la adultez y seguro que muchas veces en la tercera edad, que es más sensible aún o más notorio, porque ya es el final de la vida. Por lo menos el que está iniciando la vida, que es el niño, pues puede tener más espacio de tiempo para controlar ese aspecto psicológico de su mente. Primero vamos a decir que la depresión, hablando de los niños ya concretamente, o del adolescente, es un problema de salud mental. No es una cosa general. Tampoco es, como dije en un momento, algo que sucede porque hoy se paró con el pie izquierdo, sino que es algo que está subyacente allí en el subconsciente de la persona. Me gustaría, David, que explicaras un poco cómo se manifiesta la depresión en un niño, digáramos de los 5 años, para poner un término más visible, a los 12 años. Muy bien, doctor. Como usted lo planteaba, la depresión tiene que ver con un estado de salud mental sobre todo. Remontándonos con muchos antecedentes, y como estamos hablando en la temática la depresión en niños de 5 años, vamos a ir un poco más atrás. La madre embarazada. Sabemos que una mujer entre las edades de fertilidad puede estar acentuada en la aceptación, la planificación, el deseo de traer este niño o esta niña al mundo. Por ahí comencemos. Sin embargo, si no se dan estas condiciones, niño no planificado, no aceptado, la misma madre comienza a evidenciar mecanismos de defensa infortunados a cuadros críticos emocionales. ¿Quién lo recibe? El niño o la niña que está dentro de todo su proceso de formación. Cuando estos niños nacen, y valga el dato, nacen depresivos. En el aspecto médico hay una técnica, Apgar, ¿ya? Como le llamamos la palmadita que da el médico para ver el resultado de actuación, de actitud, podemos decir, en este niño, y cuál es la relevancia de cómo llega a este mundo. Hay niños que quizás no lloran, hay niños que quizás lo hacen de una manera más espontánea. Entonces, hay que revisar por ahí un poco, y también algunos acontecimientos históricos de cómo nuestros antiguos ciudadanos a nivel de la sociedad miraban este hecho. Pero primero hay que hacer un estudio más detallado de la madre, el acontecer. Muchas madres hoy en día viven un embarazo a solas. Podría ser como una condición que pueda dar factores bien precisos al acontecer de una depresión. Y no solamente esperar hasta los 5 años, sino en el momento del parto. Ese momento prenatal, perinatal, postnatal. ¿Y posteriormente? Posteriormente, ok, se va a agudizar si siempre persisten los problemas. Todo resulta posible cuando hay elementos o factores que condicionen la base del hogar. Familias disfuncionales
De hecho, vamos a tener un punto clave ahí. Los estados depresivos de ese niño, de esa niña, de la madre inclusive, porque se transborda, o sea, ¿cómo diríamos? Se pasa, se transmite por la forma del comportamiento. Tenemos a una madre bien rígida, o mejor dicho, desde la lactancia, por así decirlo. Hay madres que por alguna decisión equivocada o equilibrada llegan a decidir el destete. O sea, dice una mamá, yo no voy a darle leche materna a mi hijo. ¿Qué está ocurriendo? Aparte de la base científica, médica y alimentaria, nutritiva que va a recibir el niño, también va a recibir un aspecto emocional desequilibrado. Porque este contexto de abrazar al niño y que la madre le dé leche materna indica seguridad. Correcto. Hay un perfil que podemos ver en el niño que tiene el problema de depresión. Después podemos ver las causas. Un niño deprimido posiblemente lo vamos a ver triste, la carita triste, no amigable. Lo vamos a ver llorón. Lo vamos a ver que no controla el esfínter, por ejemplo, se orina cuando ya debe haber aprendido a orinar, o también defecar. Un niño huyón de las visitas, temeroso, que no se quiere separar de la madre, que no quiere ir con el padre, solo con la madre, que llama la atención si quiere comer o no quiere comer, o qué cosa quiere comer. No es un niño normal. Es decir, no es un niño, iba a decir bello, un niño bello, alegre, lozano, es un niño cohibido. Ese niño posiblemente tiene depresión, sí, llegando a una cierta edad. Entonces, uno de los factores que creo que incide mucho es la falta de educación para los hijos de parte de los padres. Yo voy a criticar lo que siempre he criticado en algunos programas. Las madres se vuelven represivas y los padres también. Y si los dejan con trabajadores, peor. Es decir, al niño desde muy chiquito le da solo órdenes coercitivas, órdenes punitivas, te castigo si no lo haces. Venga para acá, siéntese aquí, acuéstese, paz, 3 nalgadas. O sea, toda esa violencia que se hace de los niños, en esas edades que estamos hablando, hasta los 12 años, por ejemplo, eso hace que el niño no encuentre sentido a la vida, que es cuando se da la depresión. No sabe cómo socializar o sociabilizar en el colegio. Fíjense que los niños que van al colegio el primer día es una rabieta. Después se van sociabilizando. Entonces, el que el niño sea deprimido y bien deprimido depende de las condiciones socioeconómicas en que está, pero también del entorno familiar. Dígalo. Estoy claro de lo que usted afirma. El entorno familiar es importante porque es esa asociación de factores con la indicación de llegar a este niño o esta niña con la gama de valores. Comencemos con los valores. O sea, hablar del tema de la depresión no es solamente citar datos teóricos, sino que cubre más elementos. Los valores, la forma del trato, la crianza. Hoy en día, digamos, en un hogar nicaragüense trabaja la mamá, trabaja el papá, o el niño queda con alguien tutores en protección, y hay niños que no. Pero todo es una realidad. Lo importante es que la mamá y el papá de este niño tengan un grado de confianza del conversar. La escuela como tal influye en algunas actitudes de orden depresivo, pero antes de considerarlo como depresión, y usted al inicio del programa decía algo importante, no ver la depresión como el in situ, ya, hay que ver un antecedente. Mucha gente dice, o los niños, porque ellos manejan el término, ando depresivo. No es lo mismo tener un estado de ánimo cambiante por un factor X que esté amenazante, una ansiedad, ¿sí? O un cuadro de ansiedad. Sin embargo, la escuela como tal, que es la otra etapa
que puede incidir en una crisis de ansiedad, luego puede persistir en una depresión, es esa separación de la casa a la escuela, sobre todo cuando ya que nos apuntamos hacia el inicio del año escolar. Yo invitaría a las madres, a los padres de familia, a que hagan el trabajo conversatorio. ¿Cuál es el significado de la escuela? Fíjese que hay una frase que se utiliza mucho en los hogares de Nicaragua. Vas a ver cuando vayas a la escuela. Prácticamente es una frase terrorífica. Porque ¿qué le estamos induciendo al niño? Él no tiene un grado de información de lo que va a recibir en la escuela, sobre todo con los niños del preescolar. Más bien deberíamos de utilizar palabras agradables que hagan ese entorno fácil, que de lo bonito, la gran satisfacción que va a recibir estando en una escuela. Por lo visto, los maestros también deben estar en esa cadena cognitiva para ser precisos y recibir a los niños y las niñas en esos estados agradables. Sí, hay que tomar en cuenta también la personalidad del niño. No todos los niños son iguales, hechos con una máquina. Hay niños que tienen un tipo de carácter más extrovertido, otros son un poco más introvertidos o más tranquilitos. Y los padres o los que aconsejan a los padres deben ver que no todos los hijos son iguales, veámoslos en la familia, ¿verdad? Cada quien tiene su propio ADN, su propio recurso, pero también el ambiente, como bien dijo él, es lo que va a asegurar el comportamiento y la conducta de ese niño o de esa niña. Entonces, es importante esa observación, pero también quería decir que hay que resolver el problema. El niño no puede pasar de los 12 años en adelante con depresión. Tiene que resolverlo antes. Y la depresión no se resuelve con represión. La depresión se debe resolver con un especialista. Tiene que buscar el psicólogo o la persona adecuada que le va a ayudar a entender qué está pasando con ese niño. Generalmente las depresiones vienen de los traumas. Y esos traumas muchas veces están en que el papá solo puso el hijo y se fue. El niño observa que en las otras familias hay papá y ahí no hay papá. Y la mamá pasa con amargura y resentimiento por la vida que le ha tocado y eso también lo absorbe el niño desde intrauterinamente. Sí. También el niño se da cuenta de que hoy no hay para comer, ¿verdad? Se da cuenta de que los otros niños tienen otra vestimenta que aquel, o que no sale de paseo, o que no es bien tratado, o también influye muchas veces cuando los partos son seguidos. El niño estaba como el rey o la niña y de repente al año aparece otro y la atención se divide. Entonces debe de haber una preparación y una continuidad para la aceptación de la otra persona. Y como decía, cuando los niños tienen que quedar solos o al cuidado de la abuela o al cuidado de una muchacha que los llega a ver o les da de comer, eso. ¿Por qué? Porque todos los niños deben ir a un preescolar, deben ir a un CDI, a un preescolar, a su escuela, etcétera, y no saltarse esas etapas, porque en los primeros 7 años de vida es donde se fija la personalidad y las actitudes. Entonces, si no lo tenemos bien allí, va a haber problemas. ¿Cuánto cree, David, que en nuestro país los niños tienen esa cierta seguridad del primer momento del hogar, hasta los 7 años, los 12 años? En lo que yo he tenido la oportunidad de atender, se dan de cada 10 niños, 7 inciden en el problema. Por las mismas características de los hogares, familias disfuncionales, niños semiabandonados, diríamos, porque quedan solos, no reciben ningún apoyo, ni familiar, ni escolar, y crecen así, sin ninguna autoridad, y no hay una dirección. En esa parte es importante recalcar. Si usted es madre de familia, padre de familia, y no tiene
digamos, el valor económico para pagarle a alguien para que cuide a sus hijos, pues, apóyese de la misma escuela, apóyese también de algunos otros familiares que le ayuden al menos a escuchar a ese niño. El niño con mucha alegría puede llegar de la escuela contento. Mira, mamá, lo que me dejaron asignada la tarea. Hay niños, en la atención que yo he realizado, que hacen la tarea hasta las 8 o 9 de la noche. Una pregunta, David. Sí. Y para terminar el tema de los niños y pasar a los adolescentes. ¿Cómo detecta usted como maestro cuando un niño de los que usted tiene o ha tenido tiene el síndrome depresivo? Primero me baso en el tiempo. Para yo poder considerar en un diagnóstico oficial, debe haber al menos unos 6 meses del mismo grado de actitud del niño. Si este niño manifiesta, digamos, en el término de una semana, un estado de ánimo cambiante, no es depresión. No es depresión. Y ese es un dato súper interesante, porque solo por tener un estado de ánimo hoy y uno mañana, tampoco se le puede etiquetar con otros tipos de trastornos. Generalmente en la población nicaragüense, a veces a mí me sorprende, pues porque ya la mamá, el papá llega a la clínica, pero ya llega etiquetado. Este muchacho tiene bipolaridad, este muchacho tiene TDA o tiene depresión. Sin embargo, hay que esperar el sumo trabajo de importancia del profesional. 6 meses son los que se pueden garantizar para poder diagnosticar de manera oficial un estado depresivo. ¿Qué observas en el niño? ¿Cómo lo observas? Un niño que está cabizbajo, un niño que no te regala la mirada directamente, un niño que a lo mejor no hace tareas porque no hay ganas, o sea, un niño que no se baña. Por ahí es triste, sí. Un niño que no se viste adecuadamente con una, valga la redundancia, con una vestidura acorde a su momento, a su edad. Lo vemos también en niños que pueden llegar a las escuelas con sus uniformes no bien presentables. Alguien dirá, esto tiene que ver con el apoyo de los padres. ¿Son agresivos? Son agresivos, niños que generalmente discuten con los otros compañeritos que no son participativos, niños que se sientan al final del aula y que a lo mejor lo podríamos tener mucho ojo para los profesores, como un niño de excelente conducta, porque es el niño que no habla, es el niño que no participa, y no. Lo que pasa es que a veces dentro del sistema educativo solo se colabora con un poco de este contexto para la conducta, pero tenemos que verlo de manera integral. Excelente. Entonces, padres de familia, oyentes y personas que ven el programa, ojo con los niños pequeños, cuando son retraídos, cuando son llorones, cuando son esquivos, cuando son malcriados, están solo reflejando lo que está en el hogar o está en sus tutores o sus padres. Debe haber un acuerdo entre los padres y un autocontrol o buscar ayuda a los padres, porque no es problema del niño, casi siempre es problema de los adultos. Vamos a pasar ahora a tocar el tema de los adolescentes. Vamos a establecer como adolescentes, los que ya preadolescentes o pubertad, dijéramos, de los 13 a los 18 años. Generalmente, esta es la edad difícil. Adolecer quiere decir padecer, o sea, es una etapa en la cual no se es niño, se deja de ser niño, pero tampoco es adulto, está aprendiendo a ser adulto. En ese ínterin, la personalidad de los niños y las niñas cambia, y cambia también en su cuerpo, ¿verdad? Los varones empiezan a verse diferente en su cuerpo, en sus músculos, en sus características físicas y sexuales, y también las niñas empiezan a embellecerse de otra manera, y también sus características sexuales, que son notables. Entonces, esa inserción de ese adolescente o de ese jovencito en la sociedad no es fácil. Es como cuando usted va a un trabajo el primer día, no sabe con quién se va a encontrar. Si va a encontrar un jefe funesto, o va a encontrar un jefe amable, o va a encontrar compañeros que van a ser cooperadores, o van a ser, ¿cómo se dice?, necios, ¿verdad?, en su trato. Entonces, el adolescente se encuentra queriendo abrir una puerta donde la sociedad va cambiando,
y donde muchas veces las cosas son impuestas. Tenés que ir al colegio, tenés que venir temprano, tenés que cuidar tu ropa, tenés que... mil cosas que se le aconsejan o se le dicen. Entonces ese choque, vamos a decir, hace que la persona, si no puede vencer ese obstáculo, se retraiga, y es donde cae en un campo también. Otro aspecto que también está en los niños y puede estar en los adolescentes, mujeres o varones, son los abusos sexuales, que los lleva a una vida interior que no puede salir, y también se hace como una depresión interna que no es fácil decir. Lo mismo que muchas veces el trato con el padre y la madre, de la violencia que manejan, como dijo usted, los hogares disfuncionales, hace que el niño o el joven no pueda desenvolverse totalmente porque existe una angustia prácticamente en su existencia. Háblenos, profesor, de los adolescentes las características o el perfil de un adolescente con características de depresión. La verdad que ser adolescente no es fácil. O las muchachas y los muchachos que llegan a esa etapa. Usted da un dato de los 7 años la personalidad, pero yo lo voy a abarcar un poco más. Hasta los 12 años tenemos el pendiente de la formación de la personalidad. Es cierto que estamos hablando de adolescentes, pero también hablemos de adultos. Solamente hacer un enlace. El adulto de hoy es aquel adolescente que no recibió esa formación adecuada, y lo que es la personalidad integral de ese niño es porque se lo deben al papá y a la mamá. Los adolescentes con mucha más dificultad procesan sus adaptaciones, sus cambios. Usted ya lo decía, los cambios físicos, los cambios psicoemocionales, los sexuales, y todo este entorno, porque ya están viendo al adolescente otros adultos. Y lo que pasa es que como adultos a veces tenemos una mentalidad de adulto, valga la redundancia, que venimos de una experiencia, y por eso es que queremos ser impositivos y darle a este adolescente la forma de vida de lo que es el adulto. La verdad que no, el adolescente viene como escudriñando, pero si no lo escuchamos, lo podemos perder. Hoy en día, desde la escuela, tengo el dato, ¿verdad?, exacto, las escuelas han creado programas de atenciones a través de consejerías escolares, donde a los estudiantes, tanto los de primaria como los de secundaria, se les abre un espacio de charlas educativas, psicológicas, donde ellos también pueden expresarse. Y los maestros de Nicaragua se dan cuenta prácticamente de todas las vivencias de ese hogar. Entonces, envían recomendaciones a los hogares y para que se haga un mejor estilo de vida de manera más fácil. Mientras tanto, el acontecer de la adolescencia, como decía, es una etapa no fácil, pero que conlleva trabajo de conversación. El aceptar también, a los adolescentes los tenemos que aceptar tal y como ellos se sientan. Hoy en día, la misma tecnología y todos los reflejos de estereotipos que ellos reciben, lo quieren adaptar. Le vamos a dar vuelta a la moneda. Correcto. Por el tiempo. Quisiera, David, un esfuerzo en decirnos cómo sería un joven o una joven no depresivo. Lo contrario. No depresivo. La verdad que no hay una chica o un chico 100%. Hay estudios que revelan que al menos manejamos todos los seres humanos, pero no se me asuste, un trastorno. Al menos convivimos en toda nuestra vida con un trastorno. Sin embargo, una persona que sospechamos no tiene un estado depresivo, pues es un muchacho que va a su escuela, tiene sus actividades cotidianas, está íntimamente relacionado con el quehacer de la familia, se involucra en actividades familiares, hogareñas, tiene una adaptación hacia sus amistades y puede tener ese grado de conversación. Es un chavalo que puede tener una forma comunicativa más fluida, Exacto. más fluida y que no se queda callado. Vamos a decir que se nota.
Se nota Así el muchacho que es alegre, tiene ideales, tiene metas, vence obstáculos y el otro se va quedando atrás. Para finalizar, yo quisiera hacer algunas... bueno, quiero decirles que tanto David tiene sus teléfonos como su servidor en nuestra clínica, podemos orientar a los hijos o a los padres en torno a estos temas, que regularmente lo hacemos también. Pero quería decirles de que hay terapias naturales que ayudan a la depresión. Uno es la conversación, la consulta, el análisis, el diagnóstico, etc. Pero hay también, por ejemplo, los masajes. Es una gran manera de apoyar a los niños y a los jóvenes en lo mismo la moxa, lo mismo la acupuntura, igualmente el sauna mismo, todas estas terapias naturales. Hay plantas que sirven también. Flores de Bach. Las flores de Bach también sirven, y también otras plantas, ¿verdad?, que sirven para esto, como la valeriana, como la melisa, como la de San Juan, la hierba de San Juan, también ¿cómo se llama esta? Bueno, hay diferentes plantas que podemos, la pasiflora, que dadas profesionalmente, no es que le van a dar directamente, tienen que buscar si es niño o joven cuánto les va a dar, y esto los relaja. No hay que ir por medicinas químicas que dan los psiquiatras o dan los psicólogos algunas veces desde el punto de vista que es la primera opción. No es la primera opción. La primera opción es comprender el problema, buscar grupos de apoyo o lo que fuera. Amigos, estamos llegando al final del programa. Les agradecemos su presencia, y el próximo programa vamos a estar hablando de la depresión en los adultos y los adultos mayores. Que tu alimento sea tu medicina. Y tu medicina sea tu alimento. Hasta pronto, amigos.